San Lucas. En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser esto? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó: cuidado con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usando mi nombre diciendo: yo soy, o bien el momento está cerca. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estas palabras en la Sagrada Escritura de los últimos tiempos que la Iglesia nos pone ante los ojos en las lecturas de hoy también no tiene la intención de asustarnos. Solamente tiene la intención de despertar nuestra conciencia adormecida y guiarnos por los caminos rectos para que no nos vayamos por los caminos equivocados, consciente o inconscientemente. A lo largo de la historia se nos ha hablado de eso de diferentes maneras. Y no deberíamos hoy burlarnos de la forma de la que se nos ha hablado y hacer como si fuéramos más inteligentes que los cristianos que vivían antes. Solamente cambiaban las circunstancias en las que vivíamos y a esas circunstancias se adaptaba la forma de hablar para que todos la entendieran. Con nuestro comportamiento nos condenaremos o para el infierno, para el purgatorio, o tal vez iremos al paraíso. De todo esto, la gente ha hablado sin cesar. De todo esto han hablado aquellos a los que llamaron profetas en nombre de Dios, no en el propio nombre. Ellos transmitían a los hombres un mensaje determinado, les exhortaban, rezaban por ellos, sufrían por ellos. A los profetas les encontramos especialmente en la historia del pueblo judío. Y eso es porque Dios, un día, por una razón, escogió ese pueblo para que a través de él se revelara al mundo entero. Sabemos que no siempre fueron obedientes a la palabra de Dios. Sabemos que cometían pecados y se arrepentían. Y finalmente en ese pueblo nació el Mesías, Jesucristo, el Salvador de todo el mundo. Las palabras proféticas hasta hoy son vigentes. Dios se dirige a su pueblo y con la venida de Cristo nosotros
somos ese pueblo de Dios. Dios no permite al mal que nos destruya, lo hace a través de muchas personas y de diferentes formas. Y el hombre de Dios reconocerá a Dios y sus obras en todo. En la historia moderna y reciente, especialmente, han resonado las palabras del Reino de la Paz, nos dicen los videntes. La salida de la situación de hoy existe solo si queremos aceptarla. Según las palabras de la Reina de la Paz, ese camino es el camino de la oración, del ayuno, de la conversión, de la confesión, etc. Las palabras de la Reina de la Paz no son las palabras de la Sagrada Escritura, y así podemos aceptarlas o no. Todos esos acontecimientos son así llamadas las revelaciones privadas, que no hemos de cumplir obligatoriamente. Uno de los criterios más importantes es discernir los espíritus, como nos lo manda la historia cristiana y como nos lo muestra. Dios actúa en todos los tiempos. Solo a través de la oración y de la reflexión hay que purificar sus palabras de todas las demás palabras mundanas. Y uno de los que seguían las palabras de la Reina de la Paz era Padre Slavko Barbarić. No solo desde que vino a Medjugorje, sino antes. Él buscaba a Dios, pero no solo, sino junto con los demás. Y con ello no fue fácil siempre. Su pastoral empezó en el tiempo desgraciado del comunismo. Parecía entonces que iba a durar mucho tiempo más, y a él no le gustaba estar sin Dios. Les enseñaba a los jóvenes una vida buena y un comportamiento bueno. Empezó a trabajar con los grupos de oración y le atacó el mal. Los comunistas se abalanzaron sobre él. Le enviaron, la Iglesia le envió al estudio de la pedagogía religiosa y viene a Medjugorje a ayudar. No se ha cuidado en el sentido de que se desgastó consciente de lo que es esto. Os voy a contar una historia de un hombre que fue de peregrinación para encontrarse con un ermitaño, anciano, para pedirle un consejo. Y cuando se encontró con él, le preguntó: si te quedara un solo día de la vida, ¿cómo lo vivirías? El ermitaño anciano le respondió: primero rezaría la oración matutina, luego haría el té y me iría a regar mi jardín, después iría a visitar a mi amigo Juan y luego iría a echar una siesta. Y el peregrino le interrumpió: pero ¿qué me está contando? Si todos los días vive así. Y dice el ermitaño: claro, ¿y por qué el último día de mi vida debería ser diferente de los demás? Yo no sé qué pensamos sobre este acontecimiento, pero sé que Padre Slavko vivía así. Y al mismo tiempo estaba
firmemente con los pies en la tierra, pero también con la cabeza en el cielo. Él juntó bien la devoción y la piedad con la formación. No extraña que hoy también en la tumba del Padre Slavko están prendidas muchas velas y la gente reza en su tumba. Sienten que no ha gastado en vano su tiempo en la tierra y que podría ser su ejemplo en esta vida. En la espiritualidad cristiana esto se llama la voz del pueblo, y esa voz es una de las cosas más importantes, que sobre la vida de alguien se empiece a hablar en los términos del beato o de santo. Uno no puede hacerse así a fuerzas o con el deseo de alguien, sino que el pueblo de Dios tiene que reconocerte así y acogerte así. No sé cómo será el futuro respecto a eso, respecto al Padre Slavko Barbarić, pero sé con seguridad que quedará muy recordado en la historia de la Reina de la Paz en estas tierras. Esos tiempos difíciles de la guerra, en ellos él desarrolló la espiritualidad que hoy conocemos, consolaba a los afligidos, ayudaba a todos los que le necesitaban. Emprendió muchas iniciativas y no vamos a hablar mucho de todo eso porque sobre él podemos encontrar en muchos libros y en su biografía, pero lo que hay que acentuar es el testimonio. No creaba acontecimientos a fuerza, sino que él seguía a los acontecimientos, escuchaba lo que nos comunicaba la Reina de la Paz, según lo que decían los videntes, y lo veía y observaba todo a través de la verdad y a través del discernimiento de los espíritus. Cuando se daba cuenta que había muchos que querían venir aquí y no podían, él iba a ellos y no era fácil. Eso exigía mucha renuncia, mucho sacrificio, pero no se quejaba. Era como San Pablo en esos conocidos viajes misioneros. E hizo mucho bien. Cuando aquí empezábamos con el centro de información Mir Medjugorje y con la radio, él ayudaba todo lo que podía. Lo más importante para él era dar testimonio y separar el trigo de la cizaña. Y él acogía el eslogan: una sana humanidad significa una sana religiosidad. Y podemos decir después de todo que nunca fue fácil ni nunca será fácil dar testimonio. Primero, tienes tú mismo que estar de acuerdo con todo y tenerlo todo claro, y luego en ese camino acogerlo todo lo que viene. Pero Dios premia a aquellos y los reconoce, y lo vimos en la vida de Padre Slavko. Murió en el día de hoy hace 20 años, y lo que hacía durante lo que hacía normalmente los viernes, que es durante el Vía Crucis en el Monte de la Cruz. ¿Quién no desearía una muerte así? Y hoy recordamos a San Andrés Dunk, Lac y los compañeros mártires del siglo XIX de Vietnam. San Andrés nació en una familia pagana, pero eso no le impidió para que un día acogiera a Cristo. Eso
conllevaba un peligro de muerte. Muchas veces le han detenido y finalmente ante él pusieron una elección: pisotear la cruz o quedarse sin cabeza. Él escogió lo segundo, igual que los demás 116 mártires de Vietnam. Nosotros hoy también vivimos en los tiempos exigentes donde ante nosotros se pone la tarea del testimonio, de la decisión y de lo que vamos a aceptar, pisotear la cruz o seguir adelante dando testimonio. Tenemos que saber realmente lo que vamos a escoger, pero si somos cristianos, si realmente confiamos en nuestro Dios, en todas las circunstancias de la vida aceptaremos la cruz y con ella nos encaminaremos y seguiremos adelante como la luz en la oscuridad. Hay que recordar el paraíso, el Edén, el jardín de Edén del comienzo de la Sagrada Escritura. Los hombres estaban muy bien allí, pero el mal en la forma de la serpiente les susurra que ellos podrían ser como Dios, y sabemos lo que sucedió. Pero el mal no dejó de susurrar y parece que ha llegado su tiempo, su momento. En estos tiempos modernos ha puesto al hombre en el centro para que viva así, y por eso estamos como estamos. No estemos en ese circuito. Construyamos este mundo y en ello nos ayuda la cristiandad. Nos equivocamos cuando empezamos a creer que es una cosa y cuestión privada. No, es el testimonio de lo que puede hacer Dios por nosotros si se lo permitimos. Y nos lo dice muy bien el ejemplo del oeste. Mientras caminaba con Dios, florecía, y cuando dejó de caminar con Dios, empezó a morir. Por eso dejemos de tomarlo todo a la ligera, porque somos responsables de nosotros mismos y de los demás. Y muchas cosas se nos pondrán en el camino cuando nos decidamos por el bien, porque el mal no está quieto. Si somos perseverantes, al final nos esperará Dios y como amigos suyos nos introducirá en su reino. ¿Y qué más quisiéramos? Amén.